Ok. Bueno, entonces, déjenme ir abriendo los micrófonos. No, es que hoy empecé como muy acelerada, ¿va? Ah, no. Em, Vamos a poner acá, a ver, déjenme abrir los micrófonos de todos para que pregunten. Entonces, a ver, tirititi. Estoy abriendo todos los micrófonos y cuéntenme cómo están, cómo les ha ido. Em, Estuvo creo que bien descansar un mesecito, descansamos el mes pasado de los vivos, de las preguntas y respuestas, y creo que está bien así, de repente darnos un descansito, ¿no? Em, pero bueno, ya la volvemos a retomar y la vez pasada que les explicaba que ahora iba a ser a las 2 de la tarde, que creo que puede ser un horario como mejor para todos, em, me preguntaban acerca de la brujería, de cómo nos protegemos nosotros de los rituales que hacen, por ejemplo, los políticos, ¿no? Entonces decían, es que ¿por qué nos afectan tanto? ¿Cómo podemos hacer para protegernos de estos rituales? A ver, cuando nosotros hacemos rituales, como les decía yo hace rato, depende mucho de la creencia y la forma en cómo nosotros creemos que puede afectar esto tanto en nosotros como en los demás. Cuando se hacen rituales de magia, por lo general van dirigidos hacia una persona o hacia una situación específica. No es en general para todo. Entonces, ¿qué sucede? Fíjense, cuando hacen unos rituales donde hay sacrificios o cosas de estas, por lo general van dirigidos o al poder o a quitarte enemigos, pero para ti, para tener el poder tú o para quitarte el poder tú o para lo que sea. O cuando lo hacen para que fulano se enamore o para que fulana no me haga tal cosa o para que fulano no sé qué, siempre están dirigidos a una situación muy específica, ¿sí? Entonces, eh, ¿qué sucede? Cuando hay estas situaciones, cuando se trabaja algunas situaciones de poder o de entrega o de todo eso, siempre la persona tiene que dejar un sacrificio. Y un sacrificio es algo que a ti te pertenece. Hay muchos que dejan, por ejemplo, que no se ponen a pensar y dicen, no, pues te dejo en prenda, por ejemplo, eh, la, la energía se usa mucho de los niños, ¿no? De mi hijo, lo que sea. ¿Por qué? ¿Por qué te piden eso? Porque es la energía tuya que está puesta cuando tienes un hijo, que de alguna manera forma parte de tu energía, sobre todo cuando son niños, porque todavía están muy dependientes de tu energía y la alimentación energética es así. Todavía hasta cierta edad los niños todavía van dependiendo de ti energéticamente hasta en la alimentación. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, entregas eso y estás entregando tu energía, no tanto la energía del hijo. Se toma tu energía que está con el hijo y esa energía la atrapan, la congelan y sobre esa energía trabajan. Entonces, decían, ¿cómo nos protegemos? Si tú no eres portador de que hagan un trabajo direccionado para ti, pues no tienes de qué protegerte. ¿Qué pueden utilizar? Fíjate que siempre utilizan elementos que son tuyos o que son de la persona que quiere hacer el trabajo para que este trabajo se realice. No ponen energía del brujo, ponen energía del egregor al que le están, con el que están ellos correspondiéndose en esta parte de la energía y energía del que va y pide el trabajo. El mago no pone su energía en eso. Entonces siempre te piden y una foto de la persona a la que va dirigido o consíguele no sé, un pañuelo
o alguna ropa, o a veces colillas de cigarro, algo que la persona haya tocado y que haya dejado impregnada su energía. ¿Para qué? Para que tu energía se redirija a esa persona y el trabajo se va haciendo así. ¿Cómo te puedes proteger? Si tú sientes que estás siendo presa de una situación así, lo primero que debes de hacer es cortar vínculos energéticos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros sentimos que estamos relacionados con una persona, pero seguimos relacionados con ella. No porque tú estés con una persona tienes que compartir tu vínculo energético. Siempre que tengas una relación, algo con alguien, corta tus vínculos energéticos. Creo que eso es importante. Entonces, cortar tus vínculos energéticos, dejar de alimentar esta situación y la situación va a empezar a disminuir cada vez más. Hasta que dejes también tú de temer y de crear la co-creación de que algo está pasando en tu vida a través de otra situación, otro ser, otra energía que no eres tú. Entonces, ¿cómo puedes saber si tú estás en una situación así? Muchas veces tienes sueños repetitivos, ya sea con personas o con situaciones que te llevan a esa situación, a pensar que estás ahí, tu inconsciente te avisa. Puede ser que tengas muchos dolores de cabeza, puede ser que te sientas vigilado. Entonces son situaciones que tú puedes observar y decir, a ver, ¿qué es lo que está pasando conmigo? Si está pasando esto, no está pasando esto, pero con claridad. Porque también puede ser situaciones que no suceden tan a menudo, sino que pasa una vez y ya te sugestionaste, ya creíste que te están haciendo algo, pero no. Cuando eres objeto de esto, las situaciones son recurrentes y cada vez más frecuentes, ¿vale? Entonces, esa pregunta nos lo hizo un chico la semana pasada, no recuerdo bien el nombre, pero bueno. Y ahora estaba leyendo los comentarios y que me encanta que vayan dejando sus preguntas y ahorita me hacen ustedes preguntas. ¿Qué me preguntan? La voy a leer. Dice, en uno de los programas de los viernes hablaron de gestionar las emociones y el por qué ciertas circunstancias se van repitiendo. Ajá. Y luego dice, explicaste que una vez hemos llegado a la raíz que detona esa experiencia, se logra transmutar la energía para que genera la repetición de la emoción. Sin embargo, la situación podría repetirse, solo que de manera en que se interpreta el suceso ya no será igual. ¿Por qué o para qué se repetiría la situación sabiendo que necesariamente será idéntica en todo el sentido de la palabra? A ver, aquí quiero aclarar una cosa. Cuando llegas a la raíz de la emoción y la trabajas, lo que realmente cambia no es el mundo de afuera, eres tú. Entonces, tu energía se reorganiza para percibir, reaccionar o sostener una experiencia. Entonces, me preguntan, ¿por qué se puede repetir una situación similar? Porque la vida no funciona como ya sané, ya no va a volver a pasar, nunca más vuelve a aparecer nada, sino que más bien es un proceso de integración y verificación. La situación se repite muchas veces para que la observes, pero para que la observes y te observes tú, porque si ya no reaccionas igual, si ahora puedes sostener algo distinto y no caes en esa trampa, si realmente es un cambio de interpretación, como te dice la vida, vas a ver que ya no eres la misma persona. Y aquí es algo importante. La repetición no siempre, no siempre significa que no sanaste. Muchas veces significa que ahora tienes la oportunidad de vivirlo desde otro lugar y que ya no te afecte como te afectaba. Entonces,
cuando de verdad hay integración, puede aparecer algo similar o algo parecido, pero ya no te desestabiliza. Entonces, o si te desestabiliza un poco, que todavía hay cosas que trabajar, ya no es igual, ya no te arrastra, ya no te va definiendo, ya no te dice, ya no te vuelves reactivo. Entonces, con el tiempo cambia tu forma de relacionarte con una circunstancia o con un evento. Entonces, también empieza a cambiar todo lo que atraes. Cuando nosotros cambiamos de frecuencia vibracional, acuérdense que siempre les he dicho que estamos en un rango vibracional. Entonces, cambiaste de estar aquí a estar aquí. Cambiaste de estar aquí a estar aquí. Hasta que pases a otro nivel vibracional, vas a vivir otras circunstancias, otras formas, pero como lo vas saliendo, como lo vas saltando, al final de cuentas, cambia la forma de relacionarte con todo lo que hay. Y entonces, tú empiezas a cambiar lo que atraes, porque puedes estar aquí a este rango y entonces ya no traes personas, por ejemplo, peleonas, ya traes otro tipo de personas como más ecuánimes, más razonables, y aunque estés en el mismo rango, ya no vas a traer lo mismo, y entonces eso te va a llevar automáticamente a otro nivel frecuencial. Entonces, al final de cuentas, debemos de entender que lo que nos pasa no es castigo, no es un bucle permanente, sino que son procesos de conciencia en acción. Tu conciencia se mueve y se mueve, es dinámica porque tú estás vivo y la vida es dinamismo, es energía en movimiento. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta que ustedes me quieran hacer, quieran comentar, quieran decir? A ver, déjenme les abro los micrófonos. ¿Alguien más que quiera hacer alguna otra pregunta? Ya tienen todos los micrófonos abiertos, ¿eh? Pero sí, estas dos preguntas, la de la semana pasada y esta que me dejaron en los comentarios, se me hicieron como interesantes. Y fíjense que vamos a hablar de varios temas con diferentes preguntas y al final creo que nos enriquecemos más, ¿no? ¿Alguien más? Sí. Hola, Ira. Hola, ¿cómo estás? Matilde, ¿verdad? Sí, Ok, pregunta. yo tengo una pregunta. Ujú. Mencionaste que en la brujería cogen la foto o algo, ¿no? ¿Qué posibilidad hay de que al tomarnos una foto quede nuestra energía o algo nuestro energético, no sé cómo decirlo, pero como para que haya la opción de que por medio de la fotografía nos hagan daño? No, lo que Eso pasa es que al tomar la foto, no es que con la foto tú dejes tu energía ahí para que te hagan daño. Es que al tomar la foto es tu energía que está compartida en esa foto que tú llevas con el brujo y estás compartiendo la energía que la persona que va a hacer el trabajo comparte contigo. Esa es la energía que toma el brujo. ¿Para qué? Para que en el momento que tú muestras la foto, enseñas no tanto la foto, al brujo realmente le da igual la foto, ¿no? Pero es la energía que tú compartes con esta persona. ¿Y de dónde la toman? De la energía de la persona que va a hacer el trabajo. ¿Sale? Gracias. Ok. ¿Alguien más? Que tengan dudas, preguntas. Hola Iracema, soy Carmela. Sí, Carmela, buenas tardes. Buenas tardes. Muy agradecida en principio por este espacio que nos brindas. Y un poco retomando la pregunta anterior de la amiga, era, sabes que en la juventud a veces se hacen juegos, se hacen rituales, se hacen cosas, ¿no? Mm, Y, por ejemplo, conozco el caso de una persona mm, que en esos juegos de escolares, la amiga le pide un mechón de cabello de la parte de la nuca. ujú. Y me dice, me comentó de que le llamó la atención que le cortó
prácticamente desde la raíz un mechón importante de cabello, ¿no? Entonces han pasado tantos años, ya con esa persona ni se ve. Y la pregunta es, ahora, en el tiempo donde yo no sé ni dónde está esa persona, qué pasó con el mechón, qué hizo, ¿se tiene que revertir algo, trabajar algo? ¿Cuál sería tu recomendación en este caso? Pues Gracias. es que, sí, es que depende mucho de la persona. O sea, ¿para qué se utilizan los mechones de cabello en brujería? Porque se supone que es un contacto. El cabello es esta parte de la comunicación con la forma en que se asienta el espíritu en el cuerpo. Entonces es importante esta parte de la fuerza. Por eso se representa a Sansón con el cabello largo, porque quiere como decir la parte de tu conexión con tu espiritualidad y tu cabello, y tu cuerpo, perdón. A ver, si pasó hace muchos años y la persona se sigue sintiendo normal, sin ningún problema ni nada, pues ella puede ser que no haya pasado nada, pero si tiene duda, pues a lo mejor lo que le conviene hacer pues es un corte, dejar de alimentar esa situación desde la parte de su miedo, porque al final de cuentas es su miedo. A lo mejor la otra chica nunca hizo nada, no se sabe, pero es cortar esta parte de tu miedo que sigue alimentándose de esta creencia, de esta forma de sentir, porque a lo mejor si se hubiera seguido normal y no ha tenido ciertas dificultades extrañas, pues a lo mejor es nada más cosa de que ella corte energéticamente y ya está, ¿no? Ira, Eu. te quiero hacer una pregunta. No es directamente de lo que se venía hablando, entonces lo voy a cambiar un Sí. poquito. Uh-huh. En la indagación de exégesis, lo que dijo pues el autor, digámoslo así, él decía que él creía que la expansión de la conciencia, o sea, él creía en la expansión de la conciencia, pero que no lo veía probable, más o menos si entendí, en este mundo o en esta realidad en la que está viviendo, la que estamos viviendo. ¿Por qué él pensaba eso? A ver, este exégesis son 8,000 páginas que escribió este autor. Mañana se va a publicar la parte 2 que hice con Nico. Y ahí habla de los egregores. Fíjense que en esa época él fue muy influenciado por la gnosis y fue muy influenciado por la nueva era. Pero fíjense una cosa curiosa. Todos los autores, todos los libros, todas las formas de la nueva era, todos tienen un discurso muy similar y parecido. Él decía en este sentido porque él hablaba de esta muralla de hierro, que decía él, la muralla negra, donde se supone que él decía que había visto que la humanidad estaba encerrada en ella. Y si nos ponemos a ver, desde la época de los 70s, desde esa época que él más o menos dice que le pasó lo que le pasó, fíjense que nos están inundando en el inconsciente colectivo con películas, con formas, con estructuras, con acuerdos no sé si tuvieron ustedes la oportunidad de leer en algún momento. Creo que es el libro de Ramta, que lo tenías que escribir o reescribir, y eso es pura programación mental. Y no sé si se acuerdan que en algún vivo yo les llegué a hablar del Instituto Tavistock. Si no se acuerdan, véanlo en el canal de YouTube, porque ¿qué es Tavistock? Es una escuela filosófica, pudiéramos decir, donde estudian todo el inconsciente humano para programar a las masas para que crean algo, ¿sí? Entonces de ahí vienen todas las formas, todas las estructuras, todas las del pensamiento. De ahí viene, por ejemplo, el curso de milagros, de ahí fue planeado, de ahí fue aparentemente canalizado por esta persona y muchas cosas así que están como muy programadas por este tipo de instituciones. ¿Qué pasa con David? Con este Philip, que
él habla por primera vez en esa exégesis de manera muy abierta de los egregores, del control mental, de la forma de cómo olvidamos, de la forma en que la conciencia empieza a dispersarse en muchas cosas, como diciéndole al humano que no tiene mucha capacidad. Ahí él explica muchas situaciones que él vivió en un estado alterado de conciencia. Todas las películas de ciencia ficción que hemos visto hasta el día de hoy, que Matrix, que la Guerra de las Galaxias, que todo eso, todo lo toman de ese libro de la exégesis. Y no es muy conocido, pero la forma básica en que él lo muestra es la forma como se muestran estas películas. ¿Por qué lo dice así? Porque así él lo sentía él. Es como si yo les digo, vamos a hacer todos una toma de ayahuasca, ¿verdad? No todos vamos a conectar con lo mismo. Algunos conectarán con entidades, porque es la forma en la que su energía vibra. Si yo no conecto con esa forma de creencia, con esa forma de ver, puede ser que ni siquiera para mi inconsciente estén formando parte de mi realidad. Entonces, a lo mejor yo puedo contactar con la naturaleza o con la tierra o con el universo o con otras cosas. Si yo estoy, acuérdense que si tú estás vibrando mucho tiempo en una frecuencia, te acabas convirtiendo con lo que tanto convives. Entonces, ¿qué pasa? Ese señor es lo que él explicaba y en lo que se basan todas estas películas que luego vemos como Biblias, ¿no? De lo que está pasando en la vida. ¿Por qué? Porque co-creamos y en esta situación de co-crear lo volvemos realidad. Entonces, él explicaba esta parte de la conciencia. En esta parte vamos a ver lo de los egregores, cómo él lo veía y cómo afectaban la conciencia colectiva y cómo se va un egregor acomodando de acuerdo a cada forma o a cada estructura, tanto de pensamiento como de creencia, como de territorio. Entonces, él así conecta con esta realidad y fíjate que después de eso, muchos libros empezaron a hablar que de las, ¿cómo se llaman estas galácticas? La Federación o la Confederación Galáctica y todo, porque él empieza a describir todas estas cosas en este libro de la exégesis. Entonces, todo es, fíjate cómo está volviendo a surgir todo lo de la New Age. ¿Por qué? Porque es una gran programación de las personas y del pensamiento humano. El otro día yo les comentaba que es increíble cómo en esta época estamos generando mucho más egregores de los que se han creado en toda la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque el humano está fomentando que esta Matrix se vuelva cada vez más fuerte, porque ahora ya creo en entidades, mañana ya creo en Astar, mañana creo en quién sé qué, mañana creo en los no sé qué tantos. Y entonces, ¿qué pasa? Fíjate, y es algo que nosotros tenemos que trabajar. Cuando tú dejas, y eso lo trabajamos también en el curso del duelo, cuando tú dejas de decir, ya no creo en esto, y ahora voy a creer en esto, trasladas tu creencia, tu devoción, todas las formas de vivir hacia otra estructura, pero ¿qué pasa en el medio? No tienes algo que sostenga esa estructura y hay una confusión y hay un duelo que vives en este transcurso. No es nada más decir, ya no creo y ahora sí creo, porque en el fondo esa estructura te daba el sostén para vivir muchas cosas. Entonces, ¿qué pasa con este señor Dick? Que él empieza a vivir esta experiencia, escribe este libro aparentemente canalizado, que es algo que sucede mucho con todos estos programas que generan en Tavistock y luego salen hacia la programación del colectivo mundial o nacional, dependiendo de dónde sea, pero es parte de una filosofía de una época que al final de cuentas es importante entender que lo está diciendo desde una perspectiva donde en el conjunto él estaba muy influenciado por la New Age, estaba
y estaba muy influenciado por por la parte gnóstica. Entonces, la gnosis. Entonces, al final de cuentas, fíjate cómo todo eso, si nos ponemos a ver con atención, hasta las películas de James Bond, para que va a acabar pronto. Fíjate cómo ahí te están hablando de que, y vamos a ver películas de James Bond viejitas, ¿no? Que es un hombre que se dedica a combatir no sé qué cosa, y entonces resulta que combate laboratorios con gente mala, que hacen hibridaciones, te lo están diciendo desde ahí. Y toda esta parte de la exégesis es parte importante de cómo la sociedad está pensando hoy. Entonces, ¿qué sucede? Fíjate, a ver qué pasó con el 3 y Atlas, todos los que decían que iban a bajar, que iban a venir, que iban a ver, y ahora ya cambiaron el discurso, porque lo que están haciendo todo esto es seguir haciendo que la gente tenga más miedo. ¿Y qué pasa? Todo esto sigue sosteniendo una Matrix que aparentemente queremos nosotros destruir o destrozar o ya no estar en ella. Y sin embargo, de una forma consciente, inconsciente o indirectamente también o directamente, algunos la siguen manteniendo. Entonces es una forma de entender cómo él lo vive y cómo esto se traspasa al mundo real a través de la co-creación de todo lo que nosotros vamos escuchando, y en esa parte de creer y no creer, ahí es donde entran todas estas formas. Y entonces, en esta parte de que ya no creo, creía en esto, ya no creo en esto, ahora creo en esto, en este lapso, cuando no está bien trabajado, es cuando entra todo. ¿Por qué? Porque tu energía está en esta parte como más frágil. ¿Por qué? Porque no tienes esa estructura que al final de cuentas te sostenía desde siglos de historia de la misma humanidad. No es que esté bien que seas de una religión o de otra, da igual, es la forma en cómo tú vas viviendo tu vida y vas viviendo tus procesos para seguir enganchado de forma inconsciente a estas situaciones. Entonces, él explicaba eso. Ahorita que mañana que se publique la parte 2, van a poder entender un poco más esta parte de los egregores, cómo él los explica, cómo él los ve, cómo él los siente y cómo en esta parte van a encontrar muchas similitudes en cómo se dicen, cómo las situaciones egregóricas que se plantean hoy día, y van a ver que es una copia absolutamente de todo lo que se decía en los años 70. ¿Por qué? Porque ya hay gente que está diciendo que ya va a venir el Mesías, que ya va a venir el Jesús, que no sé qué. Entonces, ¿qué pasa? Es otra vez poner a las personas en un estado de confusión constante. Porque fíjense que las historias se repiten. Todas dicen, yo no quería, pero de repente me llegó la iluminación. Eso no es cierto. O sea, todos tenemos cierta iluminación, pero fíjate que están repitiendo los mismos diálogos, las mismas formas, las mismas estructuras que se vieron en esta parte de la nueva era. ¿Qué quiere decir? Que está resurgiendo ahora con otro nombre, que dicen que ya no son nueva era, pero lo están resurgiendo de la misma manera. Ahora salieron muchísimos canalizadores que hablan muchísimas tonterías, o sea, y la gente en esta necesidad de encontrar ese soporte que está en este medio del que ya no creo y que ya creo otra cosa, aquí es donde se está manipulando la conciencia humana y todos están volviendo a creer, volviéndose a hacer, ya no hacia una religión, sino a diferentes filosofías, y están entregando la energía a todo lo que hay. Entonces, es esta parte como de... Entonces pensar ya es un lujo, porque entonces te das cuenta que en realidad no tienes la capacidad de pensar ni de discernir, porque estás llena de miedo. Si te vas de un lado y te vas al otro y te dicen que hasta ya dijo, y dices sí es cierto, y te dicen que un reptiliano ya dijo, cuando los reptiles aparentemente se habían ido hace ya algunos añitos, pero con tantas formas de que vuelven a salir y vuelven a salir, es que los estamos volviendo a llamar, ¿por qué? Porque no tenemos conciencia para separarnos de ellos. ¿Por qué? Porque seguimos conectados con el miedo y no nos damos cuenta. Seguimos alimentándonos de miedo, de situaciones, de personas, de gurús, de guías, de situaciones que nos llevan a seguirnos vinculando con ese miedo.
¿sí? Listo, Ira, muchas gracias. Algo que sí tiene, o sea, como que me llegó fue porque algo que está en el método tuyo, en el de ustedes, como tú dices, nosotros no queremos como colocar a las entidades en un puesto, aunque siguen ahí, Importante. sabemos que siguen ahí, y es algo ilógico que ciertos, digamos, personas también que hacen indagaciones, también que hacen trabajo, supuestamente pelean contra ellos. La idea es que salgan de nuestro campo, pero los están para mí reforzando en cada uno de los puntos que muestran porque los mencionan constantemente. Y ya con creencias que teníamos de ciertos años, pues como tú dices, se vuelve a activar algo que creíamos ya no estaba. Entonces, ¿qué Sí. es lo que pasa ahí? Si yo me peleo con eso, para tu inconsciente, ¿qué pasa? Fíjate, y esto que dices es bien importante, porque para tu inconsciente, ¿qué pasa? A tu inconsciente, a lo mejor en tu parte consciente dices, no, sí, que acaben con ellos todas, que no sé qué. Pero en tu parte inconsciente, ¿qué se vuelve a activar? El miedo. La amígdala se vuelve a hacer pequeña y pierde la capacidad de discernir. Entonces, ¿qué sucede? Que inconscientemente ellos mismos están alimentando tu miedo para que no salgas de ese círculo vicioso, para que sigas manteniendo esa creencia y esa estructura y en el fondo siguen alimentando lo mismo. Entonces, no es que lo estén combatiendo, no es que lo estén combatiendo, es que lo están alimentando. Pero nuestra parte inconsciente, como todo es como manejado como primado negativo, al final nuestro inconsciente no entiende, nuestro consciente, perdón, no entiende que te están llevando todavía a un miedo como mucho más aterrador. ¿Por qué? Porque sientes que no vas a salir nunca de eso y que al final de cuentas estas formas o estructuras dominan todo y no tienes tú entonces ningún poder. Entonces no están realmente fortaleciendo tu poder, te están minimizando de una forma indirecta y tu inconsciente te mantiene ahí y te mantiene con esa adrenalina y salen loops y loops y loops otra vez con lo mismo. ¿Por qué? Porque eso, así es como funcionan. Claro, gracias, Ira, muy amable. Sí, gracias, Eu. Hola, ¿puedo hacer una Hola, pregunta? claro. ¿Qué tal? Eh, Mira, es con respecto a lo que estabas hablando de las películas. Ajá. Hace más o menos como creo que una semana. Anteriormente estaba viendo una, me cansó, lo agarré por series y tú sabes que eso sigue y sigue por capítulos. Y encontré una que tiene que ver, pero primero te comento. Hace años yo escuché de que decían de que el señor de bigotitos podría estar vivo en otra línea. No Uh-huh, sé si algo parecido, ¿no? Bueno, uh-huh. que en otra línea estaba vivo y que estaba él vigente y todo ese rollo. Bueno, y hace una semana encontré una serie, ¿no? De película con respecto a eso. Y sucede de que en este caso hay muchas realidades. Uh-huh. Entonces se basan en videos de que hay un grupo de resistencia que está consiguiéndose los videos y una chica tuvo la oportunidad de ver lo que pasaba en los videos. Y en un video, por ejemplo, desaparece como apareció, ¿no? Nagasaki, Hiroshima, ese rollo. En otros sí, pero en la película actualmente está vigente El Señor de Bigotitos en Estados Unidos y Japón. Los dos se dividen en Estados Unidos y están con la bandera de Estados Unidos y la insignia de Alemania, ¿no? La bandera de Estados Unidos, ellos están Uh-huh. vigentes. Entonces, es así, ¿no? Entonces, un señor que es japonés se encarga de pasarse de un lado a otra línea, vive, y me pareció un poco, no sé, lo vi algo curioso. Te digo desde que, da la impresión de que uno dice, wow, y esto es todo lo que se está comentando, ¿no? De que hay líneas de tiempo, que se vive diferentes líneas de tiempo, porque en esas líneas de tiempo los actores pasan a ser las mismas personas, pero en otros papeles en su Uh-huh. vida, pero están desarrollando los mismos actores, no las mismas caras y eso, sino que hacen. Entonces, eso tendría que ver con la investigación que tú hiciste de este señor y a lo mejor no sé si podría ser un primado negativo, ¿no? Que estén con esas líneas de tiempo. Y era todo eso mi comentario. Gracias. Ok, hay datos científicos, bueno, no científicos, históricos, que no se muestran al público en general, donde a este señor le ayudaron a salir de Alemania, hizo una negociación, él se rindió y lo mandaron a Argentina.
Entonces, en Argentina, si vemos, hay muchos alemanes. Melengue, que era el que hacía todos estos trabajos con los niños, todas estas cosas, se fue a Argentina. Dicen que este señor también, Hitler, estuvo en Argentina hasta que murió. Les cambiaron los nombres y todo con la venia de los jefes del mundo, ¿no? De Estados Unidos, y les ayudaron a salir y se repartieron el territorio y todo eso, pero todo eso fue un consenso. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasa con las líneas de tiempo? Nosotros vivimos muchas líneas de tiempo en este tiempo, así como muchas dimensiones. ¿Qué sucede? Que ahora, con todas estas programaciones al consciente colectivo, ¿qué pasa? Quieren imponer ciertas situaciones, fíjate, ciertas creencias, ciertas formas en las que tú debes de conectarte, de ver, de hacer, de decir, de no decir, de modificar, de no modificar, o sea, te están programando. ¿Para qué? Para cambiar la mayor parte de personas a otra línea de tiempo en pensamiento y que todos piensen igual. Entonces, ¿qué sucede? Y eso lo hacen mucho con las películas, ¿no? Donde te presentan esta confusión de lo de las líneas de tiempo. ¿Saben dónde? ¿Saben yo cómo les expliqué a mis hijos lo de las líneas de tiempo? Hay un programa es que no sé de qué plataforma es, pero hay un programa que se llama Flash, donde sale un muchacho que corre como endiablado, como si no hubiera ver un mañana, corre como loco, y entonces él abre líneas de tiempo. Eso es muy didáctico yo me acuerdo que en esa época mis hijos estaban chiquitos y yo les expliqué, tú tienes tu línea de tiempo y entonces, ¿cómo puedes hacer una línea de tiempo y cómo pueden implantar una línea de tiempo para que tú caigas ahí de forma inconsciente? Entonces, no me acuerdo en qué capítulo fue, la verdad, fue hace algunos añitos que yo les expliqué eso a mis hijos, pero les voy a preguntar a ellos, porque ellos tienen una memoria espectacular y si oyen una canción, no sé si a sus hijos les pasa que, ¿te acuerdas de qué canción es esta, de en qué película o en qué serie es esta canción? No, pues que sí en tal y en el capítulo tal, y se acuerdan de muchas cosas. Entonces, les voy a preguntar, ¿se acuerdan el día que les expliqué las líneas de tiempo? Y ya que me digan, ahora el fin de semana que los vean, se las pongo aquí para que vean en esa serie, ese capítulo que es muy interesante, cómo nos manipulan en la línea de tiempo. ¿Para qué? Para que nosotros caigamos en una trampa, porque es una trampa, el tiempo es una trampa. Entonces el tiempo tú lo puedes manejar a tu favor y tú tu línea de tiempo la manejas como tú quieras. Tú puedes, por ejemplo, puede haber un tráfico del demonio y de repente ponerte a respirar, ponerte a hacer, ponerte a visualizar, ponerte a ver. Yo les comento que en alguna vez me ha pasado que yo vivo en un extremo de la ciudad y tengo amigas que viven del otro extremo de la ciudad, pero del extremo extremo, o sea, la salida, por ejemplo, a Guadalajara y ellos a la salida a Guanajuato, que es completamente otro extremo. Y de repente nos quedamos de ver en un punto medio donde a lo mejor a ella les queda un poco más cerca y entonces dicen, no, pues nos vemos a tal hora. Y siempre dicen, ¿cómo le haces? Es la hora del tráfico y siempre llegas puntual. O sea, y no es que tampoco me salga 3 horas antes para llegar puntual, ¿no? O sea, me mido el tiempo, pero ¿qué pasa? Tú vas programando tu tiempo para que siempre sea a tu favor. Y eso lo haces tú y dejas de estar jugando el tiempo de los demás. Y eso es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque todo esto de la sobreposición de las líneas de tiempo es muy común que se haga. ¿Por qué? Porque quieren manipular la forma en que tú percibes el mundo, percibes el tiempo, percibes las cosas que están pasando. ¿Para qué? Para que entonces ellos tengan la ventaja ante ti. Pero cuando tú ya lo entiendes, ya lo sabes manejar, ya lo comprendes, ya entiendes que tú, tu cuerpo, tu energía y tú son tu poder,
entonces sales, no es que salgas de la Matrix de que, ay, ya no voy a pagar renta, ya no voy a pagar luz, ya no voy a pagar, no, o sea, sales de esta manipulación y desgraciadamente estamos en un cuerpo físico donde tenemos que cumplir por los compromisos del cuerpo físico, desgraciadamente. Fíjense que hace muchos años, ahorita del cuerpo físico, conocí a una señora muy interesante y ella hablaba de las letras mayúsculas. No sé si ustedes saben de lo de las letras mayúsculas, ¿no? Entonces, que nosotros nacemos y en el hospital y todo nos dan un papelito a nuestros padres donde todo lo ponen con letras mayúsculas. Esas letras mayúsculas van a los gobiernos y es donde tú entiendes que eres como socia del gobierno. Y entonces ella se metió a ese grupo de personas y empezaron a reclamar sus derechos y entonces alguna persona ganó el juicio y ella me platicaba que entonces tú al volverte socia del mundo es como tú tienes derecho a recibir un porcentaje de los recursos del mundo. Entonces ella podía cambiarse de lugar, la persona esta que ganó el juicio, ella podía cambiarse de lugar y tenía un papel de las letras mayúsculas en ese momento y ella podía vivir en cualquier país, en cualquier ciudad, completamente gratis porque había hecho el juicio para reclamar la propiedad del beneficio que la misma tierra da. Entonces, y fíjate que son cosas que muchas veces la gente no sabe, pero hay gente que lo está haciendo. Mataron, creo que a uno de los abogados que llevaban estos juicios, es lógico, pero, o sea, son situaciones que van pasando ¿para qué? Para eliminar esta forma de estar dentro del mismo sistema. Claro que los gobiernos no lo permiten, no pasa, no toda la gente logra hacer ese proceso, pero bueno, sí existen cosas, pero a veces no las sabemos, ¿no? Y entonces estas líneas de tiempo, eso es lo que va sucediendo. Ira, Ok, hola. hola. Ese flash es de la Marvel. Sí, a través de la rapidez con que corre, puede abrir líneas, sí, correcto. Ajá. Pero hay una que se llama Doctor Strange. Ah, sí, el Doctor Strange. Ajá. Ajá, esa es mi favorita. Bueno, ahora están saliendo muchos viajeros del tiempo, ¿no? Por Ah, TikTok y sí. por todos lados. Y van al 2056. Hay uno que tiene una capa, se pone la capa y entonces se va para cualquier parte. Fue para el Titanic en estos días y se está ahogando. Bueno, ha hecho muchos viajes y no solo ese, hay muchos. Hay una Ajá. chica que viene estos días que el vecino le pasó un mensaje, lo mostró ella por WhatsApp y decía, vi que estabas tocándome el timbre por la cámara, ¿no? Ujú. Pero estaba ocupado, dime qué te puedo ayudar. Y ella le dice, no, yo estoy en el supermercado con mi mamá. No, me estabas tocando el timbre. Y le mandó el video de ella tocándole el timbre. Y era Ujú. ella, o sea, era igualita, idéntica. Y ella estaba como que, ¿quién es esa? Que no sé qué. Entonces ahora resulta que el doble cuántico de ella está aquí en esta línea de tiempo. No, hay de todo, hay de todo. Iracema, te iba a comentar que con respecto al al taller que estamos haciendo de Ujú. duelo, Ujú. ayer, después de que, hice todo lo que tenía que hacer, cosas Ujú. pues normal, prendí el televisor y dije, bueno, voy a buscarme una serie que no sea Ujú. tan larga, me provoca ver televisión. Y encontré una que se llamaba Replay. Y yo Ujú. digo, bueno, vamos a ver de qué se trata. Adivina de qué era. No sé. Todos los tipos de duelo, Oh, muy bien. Muy todos, bien. de trabajo, traición de una pareja, de un familiar, de una mascota, no, infinidad, o sea, muchos tipos de duelo, lo pude identificar, o sea, qué wow.
Claro, y eso es una ventaja, cuando vas identificando todo este tipo de cosas, fíjate cómo la vida se vuelve menos complicada, ¿no? Porque entonces ya entiendes ciertas situaciones que te pasan y es mucho más fácil transformarlas y cambiarlas. Y entonces te das cuenta que luego empieza tu vida a tener otro tipo de circunstancias, otro tipo de formas, otro tipo de entender tu relación con el mismo mundo. Entonces, qué bueno. Sí, te quería comentar eso. Ok, gracias. Gracias. Iracema, Eu. ¿coincidencia? Ujú. ¿Coincidencia? Ahí te dejo la pregunta. ¿Coincidencia lo de Glendis? No, al final de cuentas, fíjate que tu energía te va pidiendo lo que tienes que ir asimilando y comprendiendo. Entonces, no es que sea coincidencia, es que tu energía te va poniendo en esta situación porque a lo mejor hay más situaciones que tú no habías comprendido y que en ese momento lo empiezas a comprender como más profundo. Y eso es muy bueno. O sea, es que la energía se mueve la energía y fíjate cómo es como en el curso de abundancia, que les digo, es que no pidan abundancia, generen la abundancia, porque la abundancia viene de nosotros hacia afuera. Entonces, ¿cómo estos ejercicios para generar abundancia los vamos haciendo, nacen de nosotros y regresan a nosotros? Por eso es importante el dar y el recibir. Y en esa parte del duelo es exactamente lo mismo, ¿no? Es poderlo identificar. Ok, chicos, ¿alguna otra pregunta? Pregúntenme, chicos, estamos platicando a Hola, gusto aquí. Hola, Laura, ¿se me escucha? poquito. A ver, Vale, es que estoy perdiendo un poco la conexión, ¿vale? Pero te quería comentar, bueno, ya hablando de este tema de creencias y todo esto, lo que está saliendo, lo que habló de Verida sobre, me vino mucho lo de, que ahora se está hablando de la transmutación del alma a otro cuerpo, que, ajá, que es como, sí, exacto, pero me pareció curioso, mira, no sé por qué se me vino, ¿no? Y también claro. te quería comentar algo de qué curioso, porque mira, el otro día estaba hablando con mi hermana, me estaba preguntando, porque muy de New Age, ¿no? Y ya pide que ver alienígenas, pide ver naves, que la abductan y todo eso, es una cosa, y, y que su hija y le quiere abrir, pues, hace muchos estos juegos que hace Jacob Binger, ¿no? De los colores, de con los ojos tapados y Ujú, todo eso, ¿no? ujú, Y entonces nos pusimos a hablar el otro día, y qué curioso, porque cuando notas la diferencia cuando están hablando de temas en la New Age, justo te iba a preguntar cómo se llamaba esta escuela para buscar información sobre ella, porque es la diferencia de tomar la responsabilidad de lo que estás haciendo. Todo es, ujú, claro, la New Age va hacia afuera, y entonces simplemente le dije a mi hermana, es que si no acabo, todo lo que hacéis con los brujos, con esto y con aquello, lo hacéis con vuestra energía, o sea, es tu responsabilidad. Y entonces, nosotros dije en plan mal, estábamos hablando normal, está ahí cada uno ya dice, bueno, como tú lo miras, yo lo miro así, yo lo miro así, ¿no? Y cuando le dije sobre el tema de tomar responsabilidad, como que le chocó tanto y se enfadó, y ahora, bueno, y le está diciendo a todo el mundo que yo estoy en una secta, y bueno, y tal, y yo digo, no, es que es simplemente, tú eres responsable porque eres tú la que estás haciendo esto. Es tu responsabilidad también, es parte de tu responsabilidad, es tu energía, y qué haces tú con tu energía, es lo que le dije yo, ¿no? ujú, Y ahí es donde te das cuenta cuando toca tanto, porque ya estaba en algunos puestos tuyos, y se nota cuando les toca tanto el tema de que tenemos que ser también nosotros que somos responsables de nosotros y de nuestra energía, porque todo, al fin y al cabo, todo lo hacemos nosotros, con nuestras creencias y tal, ¿no? Y, claro. y le chocó tanto y la señora que me sorprendió, ¿no? Me sorprendió esa manera de reacción y de ataque, porque tenía momentos que sí, fue a atacarla, simplemente estábamos compartiendo opiniones y me sorprendió ver esta parte que yo le digo, no, esto es muy de esto, esto es muy de la CIA, muy de esto. Digo, y ella le chocó tanto que se enfadó de tal manera que digo yo, qué fuerte, ¿no? Pero yo no, Es no que me lo he tomado mal, la verdad.
como más. Pero es que fíjate que a final de cuentas la gente que es muy apasionada es la gente más insegura. La gente que pelea, no, es que sí existe, que esto, que lo otro, es que nadie te está diciendo que no existe, simplemente que tome responsabilidad. Pero ¿qué pasa con esta parte de tomar la responsabilidad? Que al final de cuentas, cuando tú tomas la responsabilidad, entonces ya no hay culpables. Entonces es mucho más fácil decir, es que los extraterrestres me hacen, me ponen, me quitan, ¿no? Todo esto, y entonces tú sigues siendo un infantil espiritual, porque no tomas responsabilidad sobre tu energía. Entonces dices, ya no quiero que me pase, pero en el fondo sigues dando la fuerza a eso y estás permitiendo que te siga pasando. ¿Por qué? Porque al seguir abriendo la puerta a eso, sigues permitiendo que eso siga estando en tu inconsciente, siga vibrando, te siga generando ese miedo y nunca maduras. Nunca entiendes que la responsabilidad es tuya. Entonces, todos estos como apasionados que luego te dicen y que hacen y que no sé qué, es gente que no quiere tomar la responsabilidad. Todas estas de que, a ver, ¿qué pasó con el 3 y Atlas? Todos los que dijeron que que iba a bajar en noviembre y que iba a pasar y que iban a venir. ¿Ontan? ¿Ontan? ¿Por qué? Porque al final de cuentas es una forma de seguir manipulando el miedo de la gente. Ahora dicen, no, es que traía el mensaje de quién sé quién y que, o sea, al final de cuentas, en este trabajo también tenemos que ser muy responsables de lo que vamos diciendo y de que vayamos comprendiendo que lo que está saliendo son lecturas metafóricas de esta parte del consciente colectivo. A nosotros hubo unas personas que nos escribieron y que nos mandaron audios y que nos decían que nosotros éramos unos irresponsables, que los del 3 y Atlas ya venían y que yo en qué cabeza cabía, si yo tenía la capacidad de decirles que se fueran y que entonces que ellos se iban a meter en hipnosis ellos solos y que iban a destruir las naves. ¿De dónde salen? Que las van a destruir, las vas a destruir aquí en tu mente porque tú las estás alimentando. ¿Sí me entienden? Entonces fíjense cómo todo eso está alimentando a una paranoia. Y entonces, ¿qué pasa? Te sales de la forma espiritual. Ahora, esta parte de la transmutación del alma, de transmutar o de que otra alma llegue a tu cuerpo, es ¿por qué? Porque estamos permitiendo nosotros en esta disociación que nos implanten cualquier cosa, cualquier forma de creencia, ¿no? Es lo que yo le comentaba. Hoy precisamente estaba platicando con Margarita en la mañana y estábamos viendo también eso, ¿no? Porque hemos tenido sesiones de personas que se dedican a hacer hipnosis con otros métodos y entonces decía Margarita, pero es que están tan contaminados, le digo, pero es que al final de cuentas ellos se están creyendo, ¿no? Ellos están creyendo esta forma de salvadores y nosotros no somos salvadores de nadie. Nosotros ponemos las cosas, los acompañamos en un proceso, pero la responsabilidad es de cada uno y es acompañarte en el proceso, que tú entiendas, que tu parte comprenda, que sienta el movimiento energético que haga, pero si tú sigues, no, y que sí, que la entidad, y que acá, y que allá, entonces te vuelves hasta cierto punto paranoico. Y en ese estado de paranoia de lo que crees y ya no crees en este espacio, se vuelven a implantar y se vuelven a contaminar de cosas que dices, no es posible. Entonces, ¿qué es lo que en realidad estás haciendo? No estás siendo responsable. Entonces, ¿por qué hablan de esta transmutación, o sea, de que el alma se vuelve a encarnar en otro cuerpo y todo? Porque estamos hablando de que nosotros no estamos siendo conscientes de que nosotros estamos expulsando mucha de nuestra energía, mucha de nuestra esencia, de nuestra almita, de nuestra experiencia del alma, porque no queremos ser lo que somos, siempre queremos ser alguien más, o yo me quiero parecer a no sé quién, o yo quiero hacer lo que la otra hace, o yo quiero hacer, y entonces en este afán queremos ser copy-paste de alguien más y no somos auténticos, ¿no? Ayer tuve una sesión con una persona y entonces me decía, oye, fíjense, hasta dónde estamos dispuestos a manipular a las personas. Yo me hice una sesión con alguien, quien sea, da igual. Yo me hice una sesión con alguien y resulta que dijeron que mi ADN no era compatible con el ADN con el que yo estoy. Fíjense en qué cabeza cabe, si no fuera compatible y no fueras humano.
Entonces, ¿compatible con qué es? Y entonces ella permitió que en la sesión se moviera cuestiones del ADN y tú cómo sabes que no manipularon para que entonces vivieras ciertas circunstancias, a lo mejor no tú, pero tus descendientes, de circunstancias que ni siquiera tú sabes. Y a lo mejor la misma persona que hizo la sesión ni siquiera sabe y por obtener vistas lo hace. Eso es una irresponsabilidad, y las personas se preocupan y dicen, no, pero entonces chécame y cómo puedes manejar esta situación si al final de cuentas no son cosas, es como decirte, no eres compatible con tu humanidad. Eso es ilógico, porque estás encarnado en la tierra y eres humano. Fíjense cómo al final de cuentas mucha gente ni siquiera sabe lo básico de energía y cómo se atreven a trabajar esa parte energética tan delicada de un ser humano y decir una bola de tonterías que al final de cuentas no tienen sentido. Si nosotros nos ponemos en lógica, nomás por puritito sentido común, dices, y entonces, si no es compatible con mi humanidad, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Es ilógico. Pero ¿qué pasa? Todo te lo tratan de instalar por puro miedo, por puritito miedo, y ese miedo que no reconocemos muchas veces, caemos redonditos en él y entonces en eso nos encontramos, ¿no? Yacema, Alguien, ¿te puedo comentar algo? Te puedo coméntamelo. comentar algo Sí, personal. dime. Mira, en la mañana me dio ganas yo siempre me comunico con mi hermana y ella me escucha, le mando tus videos también, pero ella como que me escucha, me acepta, ¿ok? En Ujú, eso estamos. Y me dio ganas le mandé un audio como apapachándola, ¿no? Me dio ganas ujú, de ese cariñito. Le mandé ujú, el audio, entonces ella después me responde, me dice, ay, qué rico, me dice hermana, sentía esa necesidad de ese apapacho, me dice, ¿no? Porque no sé, me siento un poco incómoda mi energía. Hay cosas que pasan, no sé, me dice, no sé. Oh, ya, ya. Bueno, y en eso, aunque yo ya sabía anteriormente, pero en eso me acordé de ti y le digo, pues no, es que también tienes que ver estos problemas que está habiendo, ¿no? De la guerra y todo eso, aunque no quieras, está afectando a toda la humanidad. Pero ese ujú, pensamiento se me vino ahí mismo. Y le ujú. dije esto, ¿no? Porque me acordé de ti, aunque yo ya sabía todo, pero fue en eso. Entonces le digo, ay, ya, ya, me dice gracias y bueno, besos y todavía abrazos. No, y ya, nos despedí. Ella me mandó también el audio respuesta. Entonces, mira, eso también tú lo has comentado anteriormente, así estemos lejos o todo, pero como todo es energía, si uno no se cuida, no se conoce a sí mismo, actualmente estamos con la energía muy movida. Y si vamos a estar creyendo en que nos hicieron esto y el otro, como que estamos perdiendo fuerza. Entonces son momentos un poco, eh, no exagerar difíciles, porque también estamos acá, pues sabemos, ¿no? A qué hemos venido, aunque no conscientes. Pero eso te quería comentar, el cariñito que le mandé a mi hermana y justo en el momento que ella lo necesitaba. Y bueno, gracias. No, gracias, y qué bueno, eso es muy bonito, ¿no? Al final de cuentas, que a veces haces cosas en los momentos precisos y eso no es más que esta conciencia energética de cuando otro te necesita, ahí estás, y qué bonito. Aquí nos pregunta Jessie no sé por qué no nos preguntó por acá, pero nos preguntó acá en una pregunta escrita, dice, hola. ¿Cuál sería el alcance de manipulación de la IA que ustedes hayan observado en indagaciones? Lo menciono porque el bombardeo instando a usarlas es sorprendente y abrumador y molesto. Ahora todo es aprende a usar la IA para sorprender a Sutano y Mengano y para obtener puestos de trabajo. A ver, fíjense aquí. Fíjense que nos han vendido también la IA, nos han demonizado. ¿Cuántos videos han salido? Está la yo hice de las últimas sesiones, hice de todas estas formas de la manipulación por la IA. Hay indagaciones donde se habla de esto, pero a la gente no le gustó. ¿Por qué? Porque son un poco más complicadas de entenderla. Si nosotros entendemos que la IA en sí no es una manipulación, sino es una herramienta,
Fíjate, aquí es ver cómo la uso y para qué la voy a usar. Porque si todo es una herramienta, todo lo puedes usar en una dualidad que puede ser para bien o que puede ser para mal, ¿no? Entonces, fíjate, ahora es esta parte de la inteligencia artificial que la utilizan, que es una competencia. Entonces siguen potenciando esta parte de la competencia, porque entonces es, si no te vas a quedar atrás, tienes que adaptarte rápido a la inteligencia, tienes que hacer no sé qué, pero al final de cuentas somos humanos, ¿no? Entonces es nosotros cómo la vamos a utilizar. La manipulación ocurre en nuestra vida cuando nosotros dejamos de cuestionar y solo vas consumiendo lo que va saliendo de ahí o solo dependes de ella. Entonces se vuelve una manipulación y dejas de pensar. Entonces, ¿qué pasa? El riesgo de la IA que te dicen es que puedes perder criterio, no puedes tener pensamiento propio. ¿Qué otra cosa nos dicen? Delegas decisiones. Hay gente que ya busca a la IA como un psicólogo. Al final de cuentas, eso depende mucho de ti. Si te das cuenta que para preguntas estúpidas estás utilizando la inteligencia artificial, déjala de usar para que tu pensamiento vuelva a generarse. El cerebro es un músculo, como muchas partes de nuestro cuerpo. ¿Y qué necesitas para que el músculo se mantenga fuerte, se mantenga saludable? Hacer ejercicio. Y el ejercicio de la mente es pensar. Y fíjate que ya no pensamos. Si se fijan ustedes, por ejemplo, ponen un comentario o entran a comentarios de algunos videos de alguna persona, y entonces la primera persona pone un comentario malo, ¿no? No, que no sé qué. Todos los comentarios de abajo van a ser malos. Si alguien pone un comentario bueno, todos los comentarios de abajo van a ser buenos. ¿Por qué? Porque la gente sigue el ritmo. Es como si fuéramos una borregada y sobre lo que el primero dijo, que a lo mejor fue su idea y lo pensó y lo hizo así, todos los demás empiezan a escribir algo similar o algo que corresponde al comentario o le contestan o se pelean. ¿Por qué? Porque entonces estamos perdiendo la capacidad de discernir como seres humanos y estamos comportándonos como estos borreguitos que hacen todo lo que los otros hacen, aunque digan que están despiertos. Y eso es lo más triste, ¿no? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Mira, yo, Eu, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? Bien también. Mira que Qué bueno. hoy me levanté, bueno, creo yo que estoy bien, ¿verdad? Pero hoy Ujú, me desperté, yo ya he sentido molestia en mis ojos, pero hoy ujú, fue muchísimo. Y es que yo ujú. lo siento que se queman, Iracema. Ah, son muy molestos, es que es un ardor, lo siento en llamas. Mm, Y, y hoy estornudé, yendo al trabajo, estornudé como 5 veces seguidas, pero fuerte. ujú. Y a causa de eso, pues el ardor de mis ojos bajó. Y yo estaba pensando, como tú habías comentado, que nosotros estamos cambiando nuestro voltaje. Ujú. Pues será que estoy sintiendo el voltaje. O sea, ¿o será que el cuerpo pone resistencia para el nuevo voltaje que se está preparando o está preparando al cuerpo? ¿El voltaje es lo mismo que frecuencia? No, el voltaje es como, les voy a poner otra vez el ejemplo que siempre pongo de la extensión con la luz. El voltaje es, tú estás trabajada, estás cableada para aguantar un voltaje de 110, ¿sí? Y entonces te ponen en una conexión donde la luz es de 210 y no de 110, es de 200. Tienes 100 de diferencia. ¿Qué pasa? Todos los hilitos que tú estabas teniendo que configuran tu estructura energética, cuando tú la metes ahí, ¿qué va a pasar? No va a resistir. Tus resistencias están mucho más pequeñas para resistir una luz de 110 o una electricidad de 110. Y entonces si quieres conectarte a la de 220, claro que toda tu estructura, ¡pum!, va a tronar.
Entonces, ¿qué pasa? Para cambiar todo esto, tú tienes que reconfigurar a lo mejor la secadora para que en lugar que sea de 110, sea de 220, para que cuando la coloques a la luz de 220 funcione, y si la colocas a una luz de 110, pues sigue funcionando, no le pasa nada. Entonces es lo mismo, cuando nosotros cambiamos el voltaje, cambiamos la reconfiguración interna. ¿Para qué? Para que podamos nuestra energía soportar mucho mayor volumen o peso energético, porque entonces nuestra vibración, nuestra frecuencia va a cambiar. Tú puedes tener una frecuencia súper alta, pues la frecuencia las veces que pasa con un punto, pero la tienes de 50 y te quieres conectar a una frecuencia de 100, no puedes. Aunque tengas la frecuencia muy alta, no puedes conectarte a esa otra porque al final de cuentas rompe toda tu estructura interna. Entonces, como si nosotros al cambias todo tu cableado interno que te sostenía para meter cable nuevo, cable más grueso, cable que resista, que no haya sobrecargas energéticas y que pueda sostener todo eso en el tiempo. Entonces mis conexiones no están bien. Entonces tus conexiones están cambiando. Ok. Otra pregunta, Iracema, gracias por responder esa. Fíjate que el otro día estaba escuchando un podcast de una persona que estaba hablando de las casas y que las casas tienen un mapa energético. E inclusive, bueno, mencionó muchas cosas, lo cual se me hizo muy interesante. Y pues a causa de que ella mencionó todas esas cosas y ya ves como tú haces limpieza de territorio y todo eso, y estaba pensando, así como nosotros hacemos sesiones para nosotros, así como limpiamos territorio, entonces estaría bien hacer como sesiones también para nuestra casa, como una limpieza energética de vez en cuando, así como la limpiamos físicamente, ¿verdad? Y ella Sí. mencionaba que incluso las casas también llegan a tener, hay algunas casas que todavía tienen energía de las personas que la construyeron. Sí. Y también decía, es que hay mucha madeja para aquí, para tejer. Y también mencionaba que, por ejemplo, que en el mapa energético mencionaba muchas cosas que algunas de ellas que si tienes el dinero en el baño, pues el dinero se te va por el inodoro. Mencionaba cosas como que la cocina no es bueno tenerla solamente a la entrada al abrir la puerta y ver la cocina porque también pues tu riqueza, tu abundancia pues se te va, se te esfuma. Mencionaba otra cosa de que al dormir, si duermes enfrente de un espejo, porque ella decía que todos los espejos son portales. Y también mencionaba que no era bueno dormir enfrente de un espejo, que los cubriéramos. Y dije, ok, le voy a preguntar a Iracema para ver qué nos puedes comentar acerca de esto, Iracema. Ok, nosotros hacemos también limpiezas energéticas para las casas y te voy a contar una muy interesante. Nosotros una vez le limpiamos a una chica española una finca que la utilizaban que la querían utilizar para eventos de retiros y cosas de esas, pero nada se les daba. Fueron 4 sesiones las que se le hicieron a ella. ¿Y qué pasó? Que al final de cuentas, nunca había tenido rosas blancas y en los terrenos empezaron a salir rosas blancas y ahora ella ya se dedica a hacer retiros y cosas así en ese terreno cuando antes no se podía. Hay muchas cosas que van marcando dónde construyes y cómo construyes tu casa. Te voy a dar, por ejemplo, otro ejemplo. Hay una señora que es de República Dominicana y entonces el terreno donde ella compró su terreno y empezó a construir y a la mitad de la obra empezó a tener que sí problemas legales, que sí con los trabajadores, que sí con no sé quién y hasta con la familia y hasta un relajo. Y con ella hicimos creo que también 4 sesiones y hace poquito me mandó su video de que ya tenía su casa, que ya le habían dado los papeles y todo. ¿Por qué? Porque claro, en ese terreno pudieron haber pasado cosas y la energía ahí se queda.
por ejemplo, te voy a hablar del terreno de República Dominicana. Ella compró un terreno, lo compró de muy buena fe, lo compró muy bien, lo pagó y lo que tú quieras. Pero resulta que cuando entramos energéticamente, ahí habían generado cierto tipo de rituales donde había habido abortos físicos. Y entonces cuando ella averiguó, nos dijo, es que sí pasó eso, ¿no? Entonces toda esa energía estaba ahí en el suelo, donde ella construyó su casa. Entonces todo eso lo tuvimos que limpiar, todo eso lo tuvimos que empezar a reestructurar energéticamente para que estuviera la energía de ella impuesta en ese lugar. Entonces sí eso sucede, eso pasa. Entonces sí, nosotros también hacemos limpiezas energéticas de las casas, de los hogares, de todo eso, y por lo general siempre alguien que quiera hacer una limpieza profunda no es con una sesión. Nosotros manejamos, hemos tenido la oportunidad de compañías que al final de cuentas son compañías grandes y ahí tienes que limpiar desde la energía de los que construyeron, de si hubo dinero metido ahí de cosas ilícitas, si ese dinero venía de robos, de si ese dinero venía de transacciones no tan honrosas o de manipulaciones y todo eso. Entonces, o sea, no es con una sola limpieza, se tienen que hacer varias, mínimo 4. ¿Por qué? Porque es un trabajo profundo y se tienen que limpiar muchísimas cosas, ¿no? Hasta deshonras de los padres, de los abuelos, de todo lo que construyó ese lugar energético. Entonces, sí, esta parte de que de que si la cocina está de un lado o está del otro, eso es mucho del Feng Shui. Y esas son muchas creencias. Lo que sí es que los espejos sí son portales. Entonces, no es necesario taparlos, con que los limpies y los cierres, ya está, no pasa nada. Entonces, eso sí, eso de las casas sí es importante, y como les digo, nosotros también hacemos esas limpiezas energéticas, y por lo general la gente que piensa, es que con una limpieza es suficiente, la verdad es que no, porque en una limpieza energética de una propiedad se trabajan muchos aspectos, que si el terreno, que si la casa, que si la energía, aparte, por ejemplo, una casa antigua que fue habitada y tú la recibiste de herencia, las paredes guardan muchas memorias. Entonces cuando dicen, es que se oyen cosas, no es que haya una entidad, es que las paredes, acuérdense que todo es vibración, guardan cierta resonancia. Entonces dices, yo voy a casa de mi abuela y me vuelvo más enojona, o me vuelvo más peleona, o me da más hambre, o me da menos hambre, o no me gusta estar ahí. Todo eso se guarda en las paredes de las casas. Entonces, cuando se hace una limpieza energética, sí son limpiezas más profundas. Y como les digo, hay gente que dice, no, pues yo con una sola sesión tratamos de abarcar todo lo que se puede, pero honestamente, como lo hemos visto, se necesitan, porque se tiene que trabajar a conciencia el terreno, a conciencia la construcción, a conciencia los que habitaron o los que estuvieron ahí, o sea, todo este tipo de situaciones, y hacer una limpieza profunda para que tu energía esté como ahora sí habitando todo el lugar, porque hemos entrado a lugares donde está la energía de la persona invadida por todo lo demás y su energía no se expresa dentro del lugar. Entonces sí es importante esta parte de las lecturas energéticas. Iracema, yo llevo un año durmiendo enfrente de un espejo. No sé si mi energía se drene a partir de que comencé a dormir enfrente de un espejo. Claro, yo no había pensado nada de eso. ¿Sí me entiendes? Hasta ahora recién que escucho esta persona. Y entonces ahora me pongo a pensar, porque mira, las casas tienen mucha energía, porque entonces las personas que vivieron antes de mí, las personas que vivieron antes de las personas que vivieron aquí, por eso ahora entiendo, o me pongo a pensar, como a veces uno llega, yo a veces vengo del trabajo o vengo de afuera y digo, ok, cuando llegue a mi casa voy a hacer esto, y luego llego a mi casa y nada. Pueda que, o sea, las energías que están ahí, estamos interactuando, ¿verdad? O sea, claro, estamos interactuando con ellas. Entonces nomás cierra ese portal. Pero sea, mira, Ira, es que no es un espejo que yo pueda cerrar. Está en el closet, y donde quiera que yo ponga la cama, o sea, me voy a mover de cuarto, de habitación, pero
pero donde, o sea, no lo puedo cerrar. Necesito Sí, cubrirlo. ciérralo. Necesito cubrirlo. Tú con tu energía puedes cerrar ese portal. Ok, ¿Sí me no entiendes? físicamente. No, haz Ok. haz tu trabajo energético y tú cierra ese portal, ciérralo y limpia ese portal para que esté sellado y ya no te quites energía. Eso es un trabajo que tú puedes hacer. Cierra ese espejo energéticamente, cierra ese portal y ya no te va a ni traer ni nada. Fíjate que no es cierto, no hace muchos años, el año pasado. No, es que yo tengo problemas con el tiempo. Un jovencito tomó la sesión y estaba muy bien y todo, y entonces de repente me habla un día y me dice, oye, Iracema, quiero otra sesión, que no sé qué, órale, ya hicimos la otra sesión. Me dice, es que se cambió de casa, vivía en otra casa, terminó con la pareja y se cambió de casa. Y dice, en esta casa, dice, yo no puedo estar porque yo siento que me observan y que me ven y que la fregada y que no sé qué. Le digo, pero a ver, entonces vemos la casa y le digo, ¿tienes un espejo? Sí, hay un espejo muy grande y yo, como era un departamento, yo no sé exactamente si el espejo estaba como en la sala o en un pasillo. Entonces él tenía que pasar por ese espejo siempre que se movía en esa casa o en ese departamento. Entonces, le digo, es el espejo. Entonces cerramos el espejo, mira, santo remedio para el chico, súper bien, después me escribió y me dijo, estoy súper bien, me fue súper bien en el trabajo y todo, y era escéptico, entonces, fíjate, cierra tú el espejo, y ya para que para que no te esté drenando Iracema, esa parte. ¿nos puedes dar un ejemplo de cómo cerrar el espejo? Y si es bueno hacerlo en los espejos, en cada espejo que tengamos en casa. Sí, lo pueden hacer en cada espejo que tienes en tu casa. Primero tienes que tener tu respiración, la respiración con la que tú trabajas por lo general. Y en esta parte tú tocas el espejo y entonces mandas a tu energía a que se selle ese espejo y solo se utilice para el fin que tú quieras, para que al final de cuentas te veas y entonces y me voy a ver bien y cada vez me voy a ver mejor y cada vez voy a estar mejor y cierro, no hay ningún portal abierto, no hay ninguna energía que entra, que se mueve, que sale, que transmuta, que nada. Ese espejo solamente se cierra y se utiliza para lo que yo necesito utilizarlo y cierras el portal. Lo sellas completamente para que nunca más sea abierto. Ya está. Fácil. Gracias, Iracema. No, gracias a ti. Aquí me preguntan, dice, buenas tardes, Iracema, cuando se tiene un altercado ha de ser, con alguien que ocupa un lugar primordial en la vida, donde esa persona rompe el nivel de respeto y deja en uno una huella de desilusión y tristeza. ¿Cómo se maneja? Esas son tus expectativas, las expectativas son tuyas. Si deja una huella de desilusión y tristeza, quiere decir que eran tus expectativas. Se rompió esta forma que tú tenías de creer o de crear algo. La expectativa, la confianza, el vínculo, lo que tú quieras, muchas veces son memorias más antiguas lo que se está activando, pero son tuyas, porque esa desestabilización te lleva a querernos sentir. Entonces esa tristeza, esa desilusión no son el problema. ¿Qué es lo que te desestabiliza? Desestabiliza la herida que toca en ti que no has trabajado. Porque al final de cuentas, si alguien te dice, ya no quiero estar contigo, ¿por qué tienes que desilusionar? Creo que es honesto y que te dice, ya no quiero estar contigo. Las desilusiones y todo eso son expectativas que tú te has creado a partir de algo que tú quieres construir, a que tú te imaginaste construir, ¿sí? Pero son tuyas. Entonces, él nada más hizo que tocara una herida. Entonces, ¿para qué? Para que al final de cuentas regreses a ti. Ahorita vas a decir, no, lo que estás diciendo es una locura. No. Cuando pase el tiempo, después vas a entender que esa persona hizo lo que tú necesitabas en ese momento para ser mejor persona tú. Es que a veces nos aferramos a estar con alguien que no quiere estar con nosotros y eso está mal. Si alguien te dice, ya no te quiero, está bien, vamos a disfrutar lo que vivimos y ya está, pero si no quieres estar conmigo, ¿por qué te tengo que retener a la fuerza? Es querer retener sueños y expectativas que ya se rompieron de ti, entonces, pero no se rompieron en los demás,
se rompieron en ti. Entonces tienes que trabajarlos tú, ¿no? Entonces, aquí las preguntas que tienes que hacer es, entonces, ¿qué límite no está claro en mí? ¿Por qué permito ciertas cosas? ¿Qué estaba yo esperando? Que no fue dicho, que no fue dado, que no fue aceptado. ¿Y por qué esto me mueve tanto? Porque al final de cuentas ese trabajo es tuyo. Entonces, aunque te falles, aunque sientas que te fallen, al final de cuentas la que te estás fallando eres tú. Y tú, energía, no sabes sostenerte en el tiempo. Eso no te rompió. Esto te va a hacer mucho más fuerte. Y de verdad, y con el paso del tiempo lo van a ver. ¿Qué más? Aquí Hola, Ira. dice, hola, Hola, a ver, quería comentarte unas cositas a ver, cuéntame. porque bueno, no sé si recuerdas que escribí que el 2 de enero me había pasado algo sobre una visualización de de un portal rojo lleno de sangre. Todavía le estoy dando vuelta a toda esa cosa Ujú, porque he tenido la mente muy ocupada y siento que tengo que trabajarlo, ¿vale? Pero es verdad que he estado muy ocupada, o sea, mentalmente en el trabajo. ujú, Desde entonces sigo sintiéndolo con cada consecuencia en guerra o cada consecuencia de lo que está pasando en los países latinoamericanos, que después sucedió en México, después Irán y todas estas cosas, ¿no? Al final, tú me comentaste que eran de creencias de territorio, ujú. ¿no? Entonces, claro, estoy un poco como que no sé por dónde tirar o por dónde comenzar a trabajar lo del territorio, porque sí es algo que quiero trabajar en mí y verlo yo, pero me está costando porque de verdad he tenido la mente demasiado ocupada. De verdad es como que sobresaturada de cosas externas, porque en verdad no son nada mías. Y bueno, son mías, pero de trabajo, de tonterías, ¿no? Como digo yo. También he tenido un problema que no sé por qué, es que creo que todo va jalando a lo mismo energéticamente. Eh, un compañero se obsesionó conmigo por temas energéticos, ¿vale? O sea, le he tenido que denunciar porque es que me está acosando, literalmente, ¿no? Ujú. ¿Y cómo se llama? Por esto de energías, que él también cree en hipnosis, pero bueno, una hipnosis que es un poquito extraña y mal enfocada, sinceramente, de dominar y mierdas de estas. Y siento que a lo mejor todo va ligado a lo mismo. Es que no sé, estoy un poco liada en eso. Necesito tu ayuda. No Pues, sé qué podrías comentar. oye, ¿qué te podría comentar? Bueno, yo creo que lo que te convendría es hacer una sesión. Sí, ¿no? Sí, porque a final de cuentas hay que ver, porque también en esta forma en la que lo platicas, es como que hay mucha confusión también en ti. Sí, Entonces, sí. esa parte de quererte trabajar tú, a veces no se puede, porque no puedes llegar al fondo de muchas cosas porque estás tú involucrada en ti misma y a veces no lo podemos contactar, ¿no? Entonces, Sí, hay porque que ver. intento trabajarlo, pero como que nunca llego o no me enfoco realmente en lo que debería, ¿no? Sí, entonces, ¿qué te puedo yo decir? Pues a lo mejor te conviene hacer una sesión y empezar a tener un poco más claridad de qué es lo que está pasando realmente, que observes realmente qué es lo que está pasando, ¿sí? Vale, vale. Gracias, Gira. No, de nada. Y aquí nos pregunta, ¿quién nos pregunta? A ver, déjame, aquí nos pregunta Leonor y luego nos dice, gracias por la oportunidad de poder estar en esta transmisión. Tengo una pregunta. ¿Cómo podemos activar la prosperidad partiendo de que podemos generar a nosotros mismos? Sin rituales, sin intervenciones, generada por nosotros. Por favor, ¿nos puedes orientar con esto? Claro, hay un curso de abundancia
en Manifestación y Abundancia, donde trabajamos todo esto para entender que la abundancia no la pides, la abundancia la generas y viene desde ti para poderla proyectar, y esa proyección regresa a ti en abundancia, en dinero, en generosidad, en todo eso. Acuérdense que, fíjense, y es importante esta parte, no porque tomen el curso conmigo, si quieren tomar con otra persona está bien. Cuando ustedes todo lo quieren gratis, están sintiendo que el valor no lo están dando realmente a la situación que ustedes están viviendo. ¿Qué les quiero decir? Por ejemplo, hay gente que todo lo quieren gratis, ¿y qué pasa? No le dan un valor adecuado a las cosas. Entonces, yo creo que cuando quieres trabajar la abundancia, sí te conviene invertir en un curso que maneje la abundancia. ¿Por qué? Porque vas a ver cómo al tú invertir tu dinero, te regresa a ti más dinero. Es algo físico, lógico, energético, normal. Si yo quiero trabajar la abundancia, tengo que empezar a generar una inversión. A mí fíjate, hay una chica, la señora que se la pasa regalando cursos y sesiones y todo eso. Cuando ella empezó cuando llegó a nosotros, hace ya algún tiempo, ella llegó y no tenía trabajo, no podía manejar, no podía hacer muchas cosas. Entonces, gracias, Glendis. Entonces, no podía nada. Entonces, tuvo la sesión ella, tuvo la sesión su hija, invirtió, o sea, en este curso y al momento, dice, no tenía nada. Dice, ya me compré carro, ya abrí una tienda en quién sabe dónde, tengo tanto trabajo que no tengo manera de retribuirte. ¿Y cómo es su retribución? Ella regala un workshop. Me dice, te voy a depositar para que regales un workshop. ¿Por qué? Porque es una y a ella le llega más y más y más y más trabajo. Sí, entonces dices, pero ¿cómo es? O sea, ya invirtió, ya pagó una sesión para que alguien que nunca ha tomado sesión entre a la rifa y tome la sesión. ¿Qué pasa? En esta forma ella entendió el mecanismo que tiene que hacer y entonces dice, no acabo con el trabajo que tengo, con la abundancia que tengo, me está yendo tan bien, dice, no tengo cómo agradecer todo esto, y entonces entendió el mecanismo. Entonces, cuando queremos trabajar la abundancia, es esta parte de que tenemos que aprender a invertir en lo que nosotros queremos lograr y queremos hacer. Entonces, empieza primero a entender, antes que nada, que hay muchas creencias a partir de la abundancia y que al final de cuentas la abundancia no viene de afuera hacia ti, no la traes. Nace de ti y en este recableado energético que hablábamos con Guadalupe, te sostiene y llegas a otros niveles energéticos, porque no es subir frecuencia, no es acrecentar tu vibración, es cambiar esta forma en que tú empiezas a generar mucho más voltaje y empiezas a conectar con cosas nuevas. Entonces, es esta parte, es entender, fíjate, si te sientes suficiente para recibir, si te cuesta cobrar, si te cuesta invertir, entonces si postergas, si no postergas, si no sostienes tus procesos, si evitas incomodarte en ciertas situaciones, entonces la prosperidad al final de cuentas necesita estructura y enfoque y estructura energética para que lo puedas tú proyectar y recibir. Entonces, ¿qué puedes hacer? Pues mira, lo primero que tienes que hacer es empezar a regular tu sistema nervioso, ver cómo estás tú en el darle y recibir, en el cómo convives, en el cómo entiendes tu entorno y si estás queriendo generar
abundancia desde una necesidad o desde una parte creadora tuya. Y creo que ahí te va a dar muchas respuestas acerca de qué quieres tú con la abundancia, ¿no? Entonces, así es. ¿Qué más? ¿Quién más? ¿Alguien Ira, más quiere? Eu. yo de nuevo. Ira, ¿tienes cursos de abundancia o son ya grabados? No, vamos a hacer curso de abundancia. Es que no sé, pregúntale a Nico, creo que el curso de abundancia, no sé ni en qué mes estamos en febrero, estamos en marzo. Eh, Creo que para abril o para mayo, como dice la canción, para abril o para mayo, viene el curso de abundancia. Y también por la época, porque es una época muy bonita, que ya está la primavera y todo eso, y entonces que empiezan a florecer y todo eso es esta parte de para abril o para mayo, creo que está programado el curso de abundancia, ¿sí? Creo que ese curso es por Telegram. Entonces, pregúntenle a Nico para lo del curso Vale, de vale, le abundancia. preguntaré a Nico. Sí, por favor. Aquí preguntan, dice, si se quiere iniciar un negocio, pero por motivos de presupuesto no se puede iniciar sin el apoyo de un socio y esta otra persona no es compatible con esta temática de trabajar la energía para potenciar el proyecto, limpiar sitios, etcétera. ¿Cuál es la perspectiva para uno lograr comenzar un negocio? Que tú lo quieras hacer. A ver, si tienes un socio y tu energía está ahí, bueno, él a lo mejor no puede creer, puede ser escéptico, pero a lo mejor su energía es muy buena y es compatible contigo. Entonces, el negocio, un negocio no se sostiene mucho por afinidad energética, se sostiene por estructura. Entonces, aquí él puede ser que no tenga afinidad en creer ciertas cosas, pero a lo mejor entre los dos pueden formar una estructura sólida energética y pueden tener acuerdos, situaciones. Entonces, para poner un negocio tienes que ser claro con el dinero, cumplir con los acuerdos que tienes, ser confiable, tener ciertas habilidades que se complementen, que a lo mejor tú no tienes, pero el otro sí tiene. Entonces, que no invalide tu trabajo, que no invalides tú tampoco el de él, que cada uno tenga su aspecto, que no interfiera en decisiones y en eso sí puede haber un acoplamiento energético, ¿no? Entonces, a veces los escépticos son los que mejor les va. A veces nosotros en la creencia de que, ay, no entienden, ay, no, como si fuera estúpida la gente, no. A nosotros, las personas que son escépticas ya han llegado porque me recomendaron y yo no creo, pero sí creo, pero a veces no creo, empiezan a metabolizar así, porque muchas veces el tanto creer ciertas cosas también te cierra a ciertas formas de expandir tu propia energía. Entonces, sería cuestión de hablarlo, de tenerlo claro, y bueno, si van a ser socios, negociar, para mí es importante esto, para ti es importante el otro, y nosotros hemos tenido sesiones, por ejemplo, de empresas donde donde un socio es como que cree en esta parte energética, otros a lo mejor no tanto, y entonces nomás les dice, yo quiero hacer una lectura energética del lugar y no sé qué, se hace la sesión y las cosas van mejorando, se van mejorando poco a poco y no tiene tanto que creer, están formando una estructura de negocio que también tú formas parte de ella, ¿no? Bueno, chicos, se nos acabó el tiempo. Se fijan que cuando hay así preguntas, nos la pasamos mucho más chipirín de high. Iracema, una cosita más que se me vino a la mente ahorita. Mira, ya ves que como estamos hablando de toda esta energía, me quedé pensando en ustedes, o sea, tú, Nico, Margarita, e inclusive pensé en la otra chica, Fede, que ya no está, ¿verdad? Que no sé por qué ya no está, no lo sé, pero ahorita se me vino a la mente. Y luego tenías otra chica, ¿cómo se llamaba? Cristina, ajá. Sí, yo mi pregunta es, ¿cómo manejan ustedes toda esa energía? Porque
imagínate tanta sesión y tanta limpieza y tanto esto, tanto lo otro, es muchísimo. O sea, ¿cómo le hacen ustedes para no traerse energías que no les pertenecen y para recuperarse? Porque para mí yo digo que cada sesión que hacen es como haber tenido una sesión de ejercicio intenso. ¿Cómo le Ujú. hacen en la recuperación? Y, Es, y, ujú. por curiosidad, pues, ¿qué pasó con Fede y qué pasó con Con la otra chica, Cristina. con Cristina? Ajá. El chisme, ¿verdad? El chisme. Chismosas. No, lo que pasa es que Fede estaba jovencita, está jovencita, y entonces ella quería embarazarse. Entonces creo que estaba ya tratando del embarazo y todo, y energéticamente eh, ella me dijo, yo quiero tener una familia, yo quiero tener hijos, y como tú dices, hay mucha energía y todo, y pues ella decidió salirse, ¿no? Y está bien, porque al final de cuentas, pues su prioridad también es tener una familia, tener vida, tener estas situaciones, y entonces está bien, ella decidió irse por eso, porque ella quería ya embarazarse, estaba ya en proceso, ya en algún momento había tenido un embarazo y fue fallido, entonces me dijo, no, no, yo quiero tener mi familia y todo, y es entendible, y gracias Fede, y adiós, ¿no? O sea, ella se despidió de nosotros y todo bien, y ella decidió salirse por esa situación, porque quería tener una familia. Y Cristina es una chica muy linda y todo, pero empezó a trabajar con nosotros, pero también empezó a trabajar con otras personas, y entonces ella empezó a como a mezclar mucha energía de varios métodos, de varias formas, porque era telépata de otra persona, no sé quién es, pero trabajaba de otra forma, y entonces me dijo, es que sabes qué, o sea, ella sí decía que acababa muy cansada, y le dije, bueno, pues entonces, pues tú decide, ¿no? O sea, ¿qué quieres hacer? Entonces dijo, es que se me hace mucho más fácil el otro método, que no sé qué, porque nuestro método es un poco más complejo en el sentido de que yo sí me voy al cuerpo, yo sí me voy a ver toda esa energía, entonces esta parte de estudiar, de ver la anatomía, de hacer, pues no todo el mundo, no todo el mundo le gusta, ¿no? Entonces, dijo, es que yo prefiero que es más sencillo, no es tan complicado, que si los órganos, que si esto, que si lo otro. Le dije, perfecto, entonces ella decidió trabajar con la otra persona, porque se le hacía mucho más sencillo trabajar con entidades, con monstruos, con ese tipo de cosas que son mucho más fáciles de manejar que lo que nosotros estamos haciendo ahora. Eso fue. Entonces, ¿cómo hacemos? Es que nosotros ya nos acostumbramos, tenemos muchos años, fíjate, empecé a trabajar hace muchos años con la hipnosis, después seguí trabajando y todo, y tengo yo con Margarita, fácil, con Margarita tenemos 5, 6, 7, como 8 años trabajando con ella, como 7, 8 años trabajando con Margarita, y con Nico más o menos lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros empezamos a transformar, ellos fueron mis primeros conejillos de India cuando empecé a transformar el método, cuando empecé a hacer este método y todo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros metabolizamos así, cuando nos trabajamos así, y y nos conocemos un poquito más, y entonces nosotros aprendimos a separar nuestra energía de la energía del cliente completamente. Entonces nosotros somos observadores, y aunque contengo yo todo el grupo, contengo todo lo que se mueve dentro del grupo, porque todo esto es mucha energía que se mueve, sí, no te digo que no, hay días que digo, hoy voy a descansar, hoy ni voy a contestar mensajes, hoy no voy a hacer nada, y así. Pero aprendes a separar completamente tu energía, y sí hay sesiones que son mucho más pesadas que otras, pero nos recuperamos rápido. Nosotros trabajamos mucho con la respiración, hacemos mucha respiración a lo largo del día, y saben que tomamos mucha agua.
mucho suero. Tratamos de dormir muy bien. Por ejemplo, ayer que tuvimos tres o cuatro sesiones, ya no me acuerdo, yo tenía una cena con mis amigas que nos juntamos y les dije, ¿saben qué? No voy a ir porque me quiero dormir temprano, porque ya a las 9 de la noche, dije, yo ya tuve 4 sesiones al día, sale a caminar y aparte tienes que limpiar, pues tienes vida, ¿no? Tienes que limpiar tu casa, tienes que hacer de comer, tienes que lavar los trastes, tienes que hacer. Entonces digo, me siento cansada y ¿sabes qué? Escuchamos mucho al cuerpo. A veces tenemos cursos, por ejemplo, este fin de semana tuvimos en la primera parte del curso del duelo, entonces yo acabé con mucha hambre, porque al final de cuentas tú sostienes la energía del grupo también. Entonces acabas con hambre, comes, tomas mucha agua, descansas, escuchas a tu cuerpo. Entonces eso te ayuda mucho a que todo esto no se vuelva un trabajo como tan pesado, ¿no? Ir a comentar Eh, todo esto sobre el grupo, porque tú lo comentas y lo que hacen y cómo se sienten y todo eso, y hace como que nos sentamos más cerca, todo, como una familia. Ay, qué Así. bueno. Sí, qué bueno, porque al final de cuentas así, eso es lo que nosotros queremos, nosotros que se sientan, ¿no? Por ejemplo, ayer descansamos, porque ayer ¿cómo se llama? Puente en México. Entonces digo, descansamos, porque nomás tuvimos 4 sesiones, pero casi no nos escribimos de que, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo les va el día? Que no sé qué, ¿no? Y me manda Nico que compró una súper alberca para su niño. O sea, son cosas que nos hacen más cercanos. Yo tengo mucho aprecio por Margarita y por Nicolás. Tenemos muchos años trabajando juntos. Ya nos conocemos, ya sabemos cuando algo nos molesta, cuando no nos gusta, pero tenemos la confianza de podernos decir las cosas. Entonces, es esta parte. Entonces, me decían, ¿vas a meter otra telépata? Yo he querido meter otra chica, una española, no sé si la han visto ustedes en algún Julia, pero la verdad es que yo la tengo que preparar para ciertas cosas, para ciertas formas de llevar la sesión y es muy buena ella, pero es que no he tenido tiempo. Y me da gusto porque al final de cuentas, gracias a ustedes y a la gente que confía en nosotros, pues seguimos teniendo trabajo, seguimos creando cosas nuevas, seguimos estando cercanos con ustedes. Ya ven que cuando está Nico enfermo les digo, pues ahora anda malito, o que Margarita anda malita, o que se fue de vacaciones, porque al final de cuentas, ustedes también pues son parte de que nosotros podamos expresar muchas cosas, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, a mí me pasó en enero, me escribió una cliente que la considero ya como nos donó una cantidad, o sea, esas son cosas que se agradecen y que ustedes entendemos que lo hacen de corazón y nosotros lo recibimos con mucho gusto y que, oye, que te voy a donar tanto y de esto dale tanto a Margarita, dale tanto a Nico y así se hacen las cosas muy transparentes. Tratamos de ser muy honestos y muy congruentes, que somos humanos y nos equivocamos, sí, pero es parte del aprendizaje, ¿no? Entonces, qué bueno que nos sientan cercanos, porque para nosotros ustedes también pues son cercanos y son importantes también para nosotros. Chicos, Mira, los voy... I'm sorry, disculpa, nada más quería comentarte algo así muy rapidito. A Eso ver, que dime. dices de cercanos, yo tal vez pareceré un poquito loca, ¿verdad? Pero yo hablo contigo. Yo no sé si tú me escuchas, pero como yo no tengo amigas ni nada de eso, yo a veces estoy, Iracema, como por ejemplo hoy estaba diciéndote, y yo te digo, o cuando voy a tener una sesión y te voy a contactar y bla, 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 y cosas así, ¿verdad? Yo no sé, pero yo hablo contigo y te digo, ¿sabes qué, Iracema? Hoy me siento así, o si tengo alguna pregunta, yo te la tiro, te la viento, ¿verdad? Pero yo no sé si te llega o no te llega, pero de todas maneras. No, y se los agradezco mucho. Mira, hay ocasiones en que sí siento, pero hay ocasiones en que no. ¿Por qué? Porque yo también cuido mucho la energía, ¿no? Entonces, porque pasan situaciones y hay gente que es maldosa y todo,
pero al final de cuentas es esta parte de que ustedes toman el curso o están acá y en esta parte estamos muy cercanos, entonces la energía se puede sentir y se puede responder desde esta parte como desde la cercanía del cariño, del respeto, de todo eso, pero sí, por ejemplo, para muchas cosas sí cierro mucho la energía porque también hay gente que desgraciadamente es gente como que no muy agradable, ¿no? Pero sí es. Y lo hago sin ninguna intención, sin esperar que me responda ni nada, es simple y sencillamente lo tiro ahí nada más, pero sin ninguna mala intención, ni tampoco buena intención, o sea, no tengo, ¿sí me entiendes? ¿Me explico? Es como, sí, como si hablaras al aire, ¿no? O sea, Sí. como si, Uh-huh. sí, no, está bien. Claro, es parte de los procesos de cada uno y está bien. Entonces, chicos, los voy a dejar porque tengo que comer, porque tengo sesión. Ajá. Chicos, nos vemos, un placer. Miren, ya ven, así con preguntas y respuestas se va haciendo mucho más dinámico, mucho más bonito, platicamos más a gusto y todo sale, hasta chismes salieron hoy, imagínense nada más. Nos vemos, Gracias, un abrazo, Lisa. bye. Gracias, adiós. Bye.